Si cada país contabilizaba como se le daba la gana, sí. Pero recuerde que en los 90 se abrieron muchas cosas, muchos países abrieron el mundo, entre ellos México en el 90 y tantos. Entonces, los hombres poderosos, los hombres ricos, las grandes corporaciones, empezaron a tener un problema muy importante. ¿Cuál fue este problema que empezaron a tener los grandes empresarios, las grandes corporaciones? De que yo tenía una empresa en México y a la vez la misma empresa estaba en Brasil. Y yo veía que cuando la ponía en México llevaban la contabilidad a la mexicana, pero cuando yo iba a Brasil lo llevaban a la brasileña. Y eran la misma empresa, pero por estar en diferente país no los podía comparar, ya sea que lo mexicano lo cambiaba a lo brasileño o lo brasileño lo cambiaba a lo mexicano. Entonces, esto no me gusta, no se puede, o sea, no es correcto esto. Es con mucho trabajo. Ahora piensen muchos empresarios mexicanos así. Ahí tienen empresas en México y en Estados Unidos. O tienen empresas en México y Sudamérica, o en México y en Europa. Entonces, las grandes corporaciones, las grandes inversionistas, los grandes accionistas del mundo, le pidieron, bueno, de manera informal, a la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o sea, la que supervisa a todas las supervisoras de bolsas de valores, oye, me complica la vida esto bastante, porque no puedo comparar información. Oye, ¿y por qué no crees conveniente que las que cotizan en bolsa diles a todos tus reguladores en México, Comisión Nacional de Banca de Valores, que todas las empresas que son grandes, pues que sería bueno, y aquí está, recomienda una palabra, recomienda, que utilicen estas normas internacionales. ¿Por qué? Porque si es una empresa internacional, va a utilizar normas internacionales. Y esas normas internacionales se conocerán en México, en Brasil, en España, en Asia, etcétera. Y entonces, a donde me vaya yo como empresa, pues tendré que llevar la misma contabilidad como las normas internacionales. Bueno, entonces esa es una recomendación. Y pero esas normas internacionales, ¿qué? ¿De dónde estaban? Mire, estas normas internacionales se fundaron o se empezaron a elaborar desde 1973. O sea, no eran algo que estaba en el 2000. Vamos a hacerlas. No, ya tenía bastantes años. Estamos hablando de casi 30 años, 27 años. ¿Y quién las hacía? El IAC. Se formó una institución, un comité de trabajo que las hacía. Este comité de trabajo se fundó en Sydney, Australia, el 11 de septiembre de 1973. Sí, hasta allá en Australia, muchos países, entre ellos, mire, la jonjolí de todos moles siempre anda en todos lados, pues allá andábamos en Australia. Y allá entonces, estos países en 1973 acordaron crear este grupo de trabajo para poder desarrollar un libro donde se formularan las normas contables con varios criterios de estos países, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Japón, o sea, de varios países, de varios continentes, aquí de 4 continentes, para poder llevar a cabo eh, un libro que sea de uso universal, porque este problema que yo les platicaba hace rato, de que en México cada quien contabilizaba como sea, no se veía en México, sino vea, esta fue una característica internacional del 73 y si regresamos a la historia, México lo implementó en el 74. Es decir, los 3 mexicanos que andaban por acá, en Australia, en septiembre regresaron a México y contaron esta historia en México. Oye, están haciendo en Australia, hicimos un grupo de estudio que va a hacer normas de contabilidad, porque aquí en México no las hacemos tan bien. Y entonces por eso se creó la Comisión de Principios de Contabilidad en el 74, porque por idea de este grupo de trabajo internacional. Bueno, este grupo de trabajo IACS, Comité Internacional, bueno, Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, tenía la característica similar que en México. Bueno, este también hacía dos cosas. Emitía las normas o los boletines, aquí está en inglés y en español, normas internacionales, y también emitía un documento complementario llamados interpretaciones o SIC. Bueno, este organismo era hijito del IFAC. ¿Quién es el IFAC?
la Agrupación Internacional de Contadores. En México es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El instituto pertenece al IFAC. El IFAC, entonces, es como la agrupación internacional de contadores, llamada federación, porque agrupa varias instituciones. Y entonces, este IACS, que funcionó del 73 al 2000, 27 años haciendo normas de contabilidad, pues las hacían de vez en cuando, no les prestaban mucha seriedad. ¿Por qué? Porque nadie les hacía caso, porque cada país había copiado esta idea y cada país empezó a hacer sus reglas contables. Y entonces, pues había un libro internacional, pues que rara vez se volteaba a ver. Sí se volteaban a ver las empresas internacionales, las que pues tenían operaciones en varios países, pero nadie de manera obligatoria, ¿no? Y entonces, pues, además había otro problema. ¿Por qué no las usaban de manera obligatoria? Porque unos decían que no estaban bien hechas. ¿Por qué? Porque había contadores de todo el mundo. Sí, pero había visión de todo el mundo. Pero no las hacían constantemente. Imagínense, contadores de diferentes países en los 70s. Vamos a hacer una norma. Ahorita estamos conectados casi 200 personas en línea por la tecnología. Imagínense hace 40 años, 50 años. Vamos a reunirnos a hacer una NIF, un boletín, una regla contable. Ah, no, pues ahora mira, ¿qué les parece? Pues no nos podemos reunir cada semana, ¿no? Entonces vamos a reunirnos cada 2 meses. ¿Qué les parece si todos nos reunimos en 2 meses? Nos vamos a Francia, a París, y ahí trabajamos una semana. Ok. Después iban en 2 meses, 3 meses más a otra parte a trabajar. No es, recuerden, no estaba esta comodidad de mandar correos, email, no era tan fácil. Y entonces, pues era como un trabajo en equipo. Vamos a hacer oye, ¿qué tenemos en común todos? Inventarios. Ah, perfecto. Vamos a hacer la norma de inventarios. Tú, exagero, acuérdense, es novela, tú te vas a encargar de los cargos. A ver, los de Asia, que se encarguen de los abonos. Los de Oceanía, que se encarguen de cómo van en el balance. Ustedes allá en América, divídanse cómo van resultados. Como un trabajo en equipo. Entonces, imagínense, pues ya cada país, los mexicanos llegaban. Ah, a nosotros nos tocó saber de qué se abona la cuenta de inventarios. Híjole, tengo que hacer eso. Primero, no me pagan por hacerlo. Tengo que trabajar. Esto es honorífico. Esto no es parte de mi actividad. Mi actividad es el despacho, la docencia, la razón que se trabajaba en otras cosas. Esto era como el plus. ¿Nos pagan? No. En el tiempo libre lo hago. Ahorita urge, como dicen, urge lo urgente, lo que es para ayer. Entonces me voy a poder dedicar mejor. Mejor me pongo a trabajar. Y ya que en mis ratos libres, pues empezaré y les mandaré una carta, etcétera. Y ya ver cómo nos va cuando nos reunamos en 2 meses en París. Entonces imagínense el proceso tan lento de esto. Estaban bien las normas, sí, pero tenían ciertas deficiencias porque eran lentas en su elaboración. Y resuelve, por ejemplo, o sea, ya se emitía la norma en el 74, 75, después de un año intenso de trabajo, y ya la implementación había muchas dudas. Oye, ¿no vieron esto? Es que aquí, acá. Y luego en que se recibían esas recomendaciones, pues se complicaba bastante el mundo, ¿no? Entonces, se creía que estas normas eran deficientes. ¿Por qué? Uno, porque no había gente que se dedicaba de tiempo completo a elaborarlas. Dos, tardaban mucho en responder preguntas o aclaraciones. Y entonces lo que se propuso fue que este grupo de trabajo que se formó en el 1973 se independizara. O sea, ya no sea un grupo de contadores del IFA que están en todo el mundo. Ahora que se dediquen de tiempo completo, que estén todos ubicados en un solo lugar, todo el día trabajando y que se les pague por hacerlo. Entonces ya no va a prestar a los contadores, ya no va a ser una comisión de trabajo de los contadores internacionales. Que por cierto, esta federación tiene 129 países, es una federación grande de 173 miembros
Y obviamente aquí estamos aproximadamente cada vez creciendo más, 2.67 millones ya hoy 2021, para el 2022 que seremos 2.7 millones de contadores. Entonces, esta institución pues, siguió vigente, o sea, la agrupación de contadores sigue trabajando. Esta agrupación de contadores pues sigue elaborando, ella es la responsable de hacer las normas de auditoría, esa se llama su comisión de trabajo, que hace las de auditoría, su comisión de trabajo, que hace el código de ética, su comisión de trabajo, que hace las normas internacionales del sector público, o sea, la contabilidad gubernamental internacional, y las normas del sector educación, es decir, las normas que es orientar a los contadores cuando ya son egresados, es decir, su formación, su capacitación constante, es decir, normas internacionales de educación, más que educaciones de mentoría, de formación. Bueno, entonces este organismo internacional, la que agrupa a los contadores, pues sigue viva, pero aquí tenía otra, aquí estaba la quinta, me regreso, que era esta, IAX, aquí va, aquí estaba. Pero se independizó, dijo adiós, yo no puedo trabajar como ustedes, yo ya no voy a ser hijita de ustedes, yo ya necesito independizarme, necesito ganar mi dinero, porque pues, no me puedo reunir de vez en cuando. Y entonces, solamente este IFAC, hija de la federación, pero ni IAX, de la Federación de Contadores, solamente trabajó 27 años, haciendo normas de contabilidad internacionales y sus interpretaciones, es decir, como boletines, ¿sí? Circulares. Fíjense, ya tenemos estas dos historias, México con lo internacional. ¿Ok? Bien, al independizarse, ¿cómo se independizó? Bueno, del lugar de IAX, del lugar de terminar con C, terminó con B. Ah, caray, entonces nomás cambió una letra, sí, ahora es YASB. A ver. ¿Y qué significa esa letra diferente? Bueno, antes era comisión o comité, que se reunía de vez en cuando, esporádicamente. Ahora es board, consejo. Un consejo es permanente. Es todos los días estamos trabajando, ¿ok? Somos del sector privado y además buscaremos financiamiento para poder que nos paguen a los contadores o los investigadores que trabajemos aquí de tiempo completo, ya nada de que mis ratos libres, sino de tiempo completo para elaborar esta normatividad internacional. Bueno, entonces los investigadores son 14, aquí está, son 14 investigadores de todo el mundo. Bueno, prácticamente son 4 de Estados Unidos, 4 de Europa, nos quedan 5, póngale 2 de Asia, uno de México para abajo, uno de África y uno de África, Oceanía y uno de Asia, y uno de Oceanía, ¿no? O sea, pues, casi México pues no tiene injerencia acá. Y que representa a México de estos 14, pues es México y con toda Latinoamérica. Y el más poderoso país de Latinoamérica, pues es Brasil. Entonces hay un brasileño que representa a México allá. Esto, pues tiene varios grupos de trabajo. Tiene un grupo que interpreta, que hace las interpretaciones. Ya no es un solo grupo. Hay un grupo que hace las normas, otro grupo que hace las interpretaciones, un grupo asesor y uno que se encarga de conseguir dinero, una fundación que se encarga de toda la parte de financiamiento. Entonces ya es algo más elaborado, ya no son un grupito de estudio que vamos a... No, ya tiene más forma. ¿Cuál fue el objetivo de este organismo? De evolucionar. En el 2001 fue cuando evolucionó. ¿Por qué? Porque ahora si me van a hacer caso, quieren que las hagan bien, pues vamos, pues paguen bien. Vamos a juntar dinero y vamos a desarrollar este buen trabajo. Bueno. Se encargó entonces, ahora sí, estamos de tiempo completo aquí en Londres, ¿sí? En la calle en Cannon, ahí en el centro de la ciudad de Londres. Ahí se encuentra en un edificio, en una esquina, calle Cannon número 30. No me acuerdo si es la segunda o la tercera planta de ese edificio. Ahí se encuentra todo esto. Vamos a desarrollar normas de alta calidad, comprensibles y de obligado cumplimiento. Es decir, muy buenas normas. Pero espérame, estas normas, ¿cómo les vamos a llamar? Mira, para distinguirnos de que somos un parteaguas, ahora es 2021 y estamos bien hechas, y que ahora las estamos haciendo, les vamos a cambiar el nombre. Ya no le vamos a llamar normas internacionales de contabilidad, porque ya no pertenecemos a los contadores. Ok.
Ahora entonces, como ya somos más independientes y no somos pertenecientes a ninguna agrupación de contadores, vamos a llamarles a estas normas, ¿qué es lo que normamos? La información financiera. Entonces, a partir del 2001, cambiaremos de contabilidad a información financiera. Y solamente de nombre, a partir del 2001, todo lo que vayamos haciendo nosotros, todas las nuevas normas que se vayan requiriendo, les vamos a llamar a partir de este momento normas internacionales de información financiera. Son las mismas, son las mismas. Solamente si son de contabilidad, significa que se hicieron antes del 2001. Si se llaman información financiera, significa que se hicieron después del 2001. Pero son exactamente, o sea, forman parte del mismo libro, vaya. Y obviamente también tienen sus interpretaciones llamadas IFRIC. Entonces así estaba todo muy bonito desde el 2000. Fíjense, entonces ya cambió ahora, pero siguen siendo el mismo libro internacional, lo viejito con lo nuevo. Bien. Esta sugerencia, sí, esta sugerencia del 2001, al ver que el comité, consejo ahora de normas de contabilidad, perdón, contabilidad no, ahora ya somos de información financiera, pues estaban haciendo muy bien su trabajo. Y entonces eso fue muy bien visto en el mundo. Y esto, al ser visto muy bien en el mundo, ocasionó que la Comisión Europea, ¿quién es la Comisión Europea? La máxima ordenamiento, la máxima autoridad de Europa, de la Unión Europea. Entonces, allá en Europa, como tienen la idea de que todo igual, pues también vamos a hablar el mismo lenguaje igual. No tenemos normas europeas, pero sí tenemos normas internacionales que están en Europa, en Inglaterra. Y entonces esta autoridad europea dijo, oye, ¿por qué no vamos a hacer... ¿Por qué no vamos a utilizar... ¿Por qué no vamos a entonces a utilizar las normas internacionales para que toda Europa, principalmente las empresas grandes, por ejemplo, BMW, L'Oréal París, Ferrari, Nestlé, o sea, las empresas europeas grandes, les damos desde el 2002 hasta el 2005, 3 años para que cambien su contabilidad y que, por ejemplo, Ferrari ya no lo haga la italiana, ahora lo haga con norma internacional. La de Nestlé ya no lo haga con norma suiza, sino lo haga con norma internacional. La norma, por ejemplo, los españoles ya no, entonces vamos a utilizar esto. Y les doy 3 años. ¿Por qué? Porque vamos a fortalecer esto. Acuérdense que en Europa, desde hace ya más de 20 y tantos años, tienen la idea de que todos iguales. Misma moneda, mismo pasaporte, mismo lenguaje casi, tienen todo igual. Y entre ellos, estas cosas iguales, misma contabilidad. No más aquí que no hay que olvidar una cosa. Nos estamos olvidando, dejando de lado un país muy importante. El país inclusive, como muchos dicen, el país más importante y poderoso del mundo. Y entonces, espérame. El FASB, que es el organismo que hace las normas de contabilidad de Estados Unidos, dijo, espérenme, aguántenme. Están haciendo normas internacionales y no me están tomando en cuenta. O sea, sí hay gringos allá, pero yo soy el famoso FASB. Yo hago normas de contabilidad. ¿Por qué no hacen usar? Mejor, ¿por qué no usan las mías como internacionales? ¿Tú quién eres? Mira, yo me fundé desde el 73. Yo me fundé en 1973. Y yo, esta idea de organismo privado, yo la hice desde el 73. Yo jamás me alineé con el sector, con los contadores. Yo fui desde mi origen independiente. Y además, están tan bien hechas que ya tenemos, digo, ya casi vamos a cumplir 30 años, que nosotros trabajando de esta manera, ustedes apenas están trabajando en el 2000, a nosotros nos reconoce la SEC,
El gobierno de Estados Unidos nos avala a través de su Comisión de Valores. Es más, hasta los contadores certificados de Estados Unidos nos avalan. O sea, ¿por qué mejor no usan estas? De lugar de actualizar las internacionales, mejor a las de Estados Unidos, llámenle internacionales. No, que entonces empezaron a negociar. Mira, los principios los de Estados Unidos se llaman US GAAP. Son los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. Traducción, en inglés, US GAAP. Aquí está. Entonces, la palabra GAAP se refiere a principios de contabilidad. Si le empezamos a poner a nombres medios elegantes, en México, los principios que teníamos eran los Mexican GAAP, los Mex GAAP. Y cada país tenía sus Brazilian GAAP, Europe GAAP, French GAAP, etcétera. O sea, cada quien tenía su GAAP, ¿no? Pero bueno, entonces Estados Unidos entró al quite. Dijo, no nos peleemos, vamos a ser amigos. Y ves, están agarrando la mano el grupo internacional con Estados Unidos, vamos a ser amigos. Y firmaron en Estados Unidos, en Norwalk, un acuerdo para el 18 de septiembre de 2022 de que somos amigos. ¿Okay? ¿Y cómo que somos amigos? Mira, vamos a desarrollar entre los dos las normas internacionales. Pero tú le vas a llamar norma internacional y yo voy a llamar norma de Estados Unidos. O sea, es la misma. La hacemos en conjunto, pero tú la pones en tu libro y yo la pongo en mi libro. O sea, son documentos diferentes, pero hechos iguales. ¿Okay? ¿Con qué fin? Recuerda que yo soy el país más importante y aquí tenemos que tener nuestra propia identidad. Entonces nosotros vamos a tener nuestras reglas, principios de Estados Unidos a la gringa, pero será igualita a la otra. Pues, de eso a nada, pues va. Y entonces, pues empezaron a trabajar en conjunto. Y así ya lo han estado trabajando. Esto es 2002. Ya lo empezaron a trabajar, pero ya más intensamente 2012. Del 2012 hacia la fecha, casi 10 años, trabajando ya más constante en cuanto, pues por el internet. Porque ahora sí hay reuniones, por lo menos cada mes hay reuniones. Ahora todas son virtuales, antes eran presenciales. Virtual, presencial, ahora con esto del internet, pues facilitó muchísimo estas reuniones. Bien, y entonces, como en el mundo ya se veía venir esto, ¿qué fue lo que pasó? Como en el mundo se vio venir esto, los países estuvieron, caray, híjole, ¿me alineo o lo hago por mi cuenta? Entonces, espérame, entonces a nivel internacional, muchos países pues le entraron a esta norma internacional y otros países, pues no, más bien el gobierno los impuso, como el caso de la Unión Europea. Bien, bueno, esta situación de que te tienes que alinear con normas internacionales en el mundo, podrá haber países que requieren, aquí está México, requiere a las empresas que cotizan en bolsa que utilicen estas normas. Países que las permiten pero no las requieren, o sea, otros países, pero en resumen, ¿qué países de una u otra manera utilizan las normas internacionales? Aquí está. Prácticamente todo el mundo las utiliza. Cada país con determinadas características, pero las usan. ¡Wow! ¡Qué bien está esto! Bueno, esa es la historia internacional. Ya ahora podemos mezclar las dos historias. Bien. Y entonces, esa historia internacional de México, bueno, la internacional de México, ocasiona ir a la segunda letra. ¿Cuál? ¿Quién es el responsable de emitir la normatividad en México? Bien. Ahora entonces, el ABC, ahora la letra B, el órgano emisor de las normas de información financiera. ¿Quién es? En México, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, acrónimo CINIF. Bueno, el CINIF, ¿se acuerda del relajo internacional? Que en el 2000 les hicieron el feo
a las normas locales y empezaron a ver las normas internacionales. En el 2002, la Comisión Europea dijo que eran importantes las normas internacionales, que las obligó a todas las empresas, etcétera. En México, nosotros fuimos valientes. El sector privado dijo, espérenme, si esto está pasando en el mundo, de que ya los países de Europa y Estados Unidos se están poniendo de acuerdo para hacer un juego único de normas contables, nosotros en México tenemos que hacer lo mismo en el 2002. Y en el 2002, de manera legal, se crea este Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. El CINIF se crea, pero viendo este contexto, deja ver, ya lo creé legalmente, ¿cómo lo voy a operacionalizar? Necesito primero un organismo independiente de los contadores. Ya lo creé, ya apunté, empecé a ver quién iban a ser los asociados, bla, bla, bla. Ya están listos. Pero ahora, ¿cómo van a hacer ellos las normas? Si el que las hace, las normas son los contadores a través de la Comisión de Principios de Contabilidad. Y sí, y efectivamente, la Comisión de Principios de Contabilidad por 30 años los elaboraba. Pero entonces, viendo esta tendencia internacional y que además a nivel internacional las personas que lo hacían se independizaron, pues en México sí es igual. Pero este fue un proceso de 2 años de tratar de armonizar cómo ahora el CINIF iba a trabajar. Por eso, hasta el 31 de mayo del 2004, el CINIF pudo recibir, esto fue en la Ciudad de México, en un auditorio del Colegio de Contadores Públicos de México, se transfiere, se firma, ¿sabes qué? Yo, Comisión de Principios de Contabilidad, yo ya no quiero, ya no voy a ser responsable normativo, ahora es el CINIF. Entonces, fíjese, se fundó en el 2000 por el contexto internacional. ¿Cómo se iba a hacer en México? Tardó 2 años en la operacionalización. Y entonces, a partir del 1 de junio del 2004, el CINIF es el responsable de elaborar las normas de información financiera. Entonces, desde el 2004, el CINIF hace las NIF, lo mismo que a nivel internacional. Del 74 al 2004 se llamaban boletines. Se lo hacía una comisión que pertenecía a otra institución. Igual acá, un comité que pertenecía a otra institución. Vean, es casi igual la historia. Y en México, casi igual la historia. Entonces, entonces, en el 2004, el CINIF fue responsable de emitir la normatividad. Ahora, como soy consejo de NIF, pues le voy a llamar a todo lo que haga, le voy a llamar NIF. Y entonces en el 2004 en el 2004 había puros boletines. Hasta el 2006, que fue la primera edición, se le llamó NIF. Y en ese libro, pues en este libro de las NIF, hay NIF y hay boletines. Conviven los dos. Solamente cambia el nombre por la fecha en que fueron emitidos. Bueno. ¿Quién es este CINIF? ¿Quién es este organismo emisor? ¿Quién es? Bueno, este organismo emisor, como vemos, es una institución privada, es una AC, que tiene varios asociados. Y vamos a verlos. La estructura aquí queda mejor explicado. Los asociados, hay una asamblea de socios, los dueños, es una AC. Si fueran la sociedad anónima, serían los dueños, pero acuérdense, es algo que queda más claro. Son los dueños. ¿Quiénes son los dueños? Los banqueros, las casas de bolsa, las aseguradoras, las escuelas de contabilidad, el Banco de México, los empresarios, los hombres de negocios, la bolsa de valores, los contadores, ya no son amos y señores, ya ahora nada más son uno de tantos socios, y los financieros. Todos ellos son los asociados. Y además, ¿a quién cree que invitan? Miren nomás, al gobierno, a la Comisión Nacional de Banca de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a la Secretaría de Función Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todos ellos, todos ellos son los asociados, todos ellos son los que mandan en el CINIF. ¿Sí? Todos ellos son los responsables, la autoridad, es como la Asamblea General de Accionistas. Esta es la Asamblea de Asociados y Nominaciones.
Y entonces, aquí viene una pregunta interesante para los que nos van a acompañar el próximo miércoles a otra sesión. Los efectos fiscales de las NIF. Simplemente vea, ¿serán obligatorias las NIF fiscalmente hablando? Cheque esto. Hacienda está aquí. Hacienda está aquí. En la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque es un organismo regulador. Todos quieren que hablen el mismo lenguaje, que la contabilidad sea una. Entonces, aquí está Hacienda. Y este es un tema interesante para el próximo miércoles, las NIF y sus efectos fiscales. Muy buena charla, no se la pierda, próximo miércoles igual de 9 a 10 y media. Veremos ahora la parte de NIF, pero con fiscal. Simplemente este detalle. Oiga, ¿por qué está Hacienda aquí? ¿Por qué está Hacienda? No, ni modo que nomás pues está de chismoso, no. A mí me interesa las NIF porque quiero que los contribuyentes cumplan NIF. Reflexionero, ¿no? Pero bueno, seguimos con la estructura. Estos son los dueños, necesitan un consejo directivo. Es decir, ¿quién dirige? O sea, un consejo de administración como una empresa normal. Y aquí están, mire, puro amigo elegante, puro trajeado. Aquí están los nombres. Pero bueno, este consejo directivo cada año cambia. Este es el actual, se acaba de modificar ahora en mayo, bueno, en junio, a partir de junio, porque cada mayo es cuando es la asamblea anual. Y a partir de junio, este es el nuevo consejo directivo. Mire, ¿quiénes son los directivos del CINIF? Socio director de un despacho muy grande, de los 4 más grandes del país. ¿Quién es el número 2? Socio director de uno de los despachos más grandes del país. Mire, socio director de uno de los despachos más grandes del país. Socio de un despacho muy grande, socio director de un despacho muy, bueno, no tan grande, pero de los como número 12 del país, el mero jefe de contabilidad de Cemex, los contadores, y, entonces, obviamente el Banco de México. Esos son los que dirigen la parte administrativa del CINIF. Oiga, ¿puro peso pesado? Sí. ¿Quién vigila a estos? Nuevamente, puro socio pesado de los despachos más grandes del país. O sea, como podrá ver, o sea, los despachos son los que llevan eso, sí, porque es una institución privada. ¿Ok? ¿Quién se encarga de pagar la nómina, por decir una manera? ¿Quién se encarga de la parte administrativa, operativa? Bueno, aquí está el director administrativo, Carlos Rodríguez de la Torre. ¿Y quién? O sea, esto es lo administrativo, pero ¿quién las hace? Mire, las hacen 4 investigadores aquí, 4. Pero estos investigadores reciben ayuda, orientación, como su nombre lo dice, es un comité, un grupo de trabajo técnico que consulta, que orienta, que apoya, que coordina y que les dice hacia dónde van. Aquí somos 20, aquí son 4. Estos son los autores, no somos los consejeros. En total somos 24 personas técnicas, 20 consejeros, 4 investigadores. Aquí está. Mira nomás, el ponente que tiene el día de hoy, aquí está. Mira, ya está atrás. Es uno de los 20 consejeros que apoyamos, que orientamos hacia dónde va esto. Mire, aquí está, su servidor. Pertenezco al Comité Técnico Consultivo. Coordinamos, orientamos, que por cierto, nos reunimos constantemente, bastante, y ahora más por la pandemia, pues más, como que antes eran presenciales, ¿no? Una vez al mes, de vez en cuando una virtual. Pero ahora que eso es todo virtual, no, hombre, les encanta virtual. Ahora es 1 o 2 veces a la semana tener estas sesiones. Por ejemplo, ahorita a las 11 tenemos una reunión de 11 a 12 más o menos. ¿Y qué vamos a ver en esta reunión? Les adelanto. Vamos a ver, vamos a aprobar el proyecto para las reformas 2022. Ya están las reformas 2022. Hoy las vamos a revisar, las aprobamos y salen el miércoles o jueves el jueves. Yo creo que entre miércoles y jueves salen. Vamos a emitir otro documento, hoy lo aprobamos, sobre lo de los efectos contables de la reforma laboral, del PTU y la subcontratación. Hoy va a salir la segunda parte en el reporte técnico 54, ya está un reporte técnico 53, entonces está intenso el asunto, ¿no? Entonces, y aquí está, mire, somos 20 y tantos, ya, bueno, ya asumimos,
ya somos 23, creo 23, 24, aquí estamos todos, mire, el mero jefe de Coppel, financieramente, ahí está el mero. ¿De dónde más tenemos? El contralor de Banamex, de la Comisión Nacional de Banca de Valores, Comisión Nacional de Banca de Valores, un grupo multidisciplinario, del Banco de México tenemos, de la Comisión Nacional de Banca de Valores, de despachos, docentes de la UNAM, los meros socios buenos técnicos de los despachos. Bueno, y por supuesto, los autores intelectuales, los que elaboran, los que atalachan, los que redactan tarde, mañana y noche, los que se les paga. A estos no se pagan porque somos consejeros, representamos a otras instituciones para que hagan el trabajo los 4 investigadores. Eran 5, él ya se jubiló, él trabajó 40 años en una firma muy grande, color naranja. Fíjese, trabajó 40 años en la firma. Póngale que empezó a trabajar a los 20. 20 más 40, llegó a los 60. A los 60 empezó a trabajar en el CINIF. Imagínese, ¿cuánto duró? 16 años trabajando en el CINIF. O sea, imagínese, 40 años, ya se jubiló después de 16 años ya. Entonces ya nomás quedan 4 investigadores. Están los 4, la mayoría ya, no puedo decir cansados porque son muy activos, pero ya todos con bastante experiencia, ¿no? Socio de un despacho 40 años en un despacho azul, socio de 40 años en un despacho azul, fue investigador del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al igual que ella, es la mera jefa. Estos son los 4 responsables de este librito. ¿Okay? Bien, esta es la estructura del CINIF. Ellos son los responsables de hacer las NIF. Las NIF, como les comentaba, se empezaron a elaborar desde el 2006. A ver, ¿en el 2002 se fundó? Sí. ¿Cuándo empezaron a trabajar? 1 de junio del 2004. ¿Y por qué hasta el 2006 está la primera SNIF? Porque empezaron el 1 de junio. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En 7 meses no alcanzaron a hacer la primera edición. Tuvieron 12 meses más de 2005 para poder, así en 19 meses, tener un libro. Ahora sí ya muchas cosas adecuadas, corregidas de los principios de contabilidad. Obviamente en este libro están las NIF y muchos principios de contabilidad. En el 2007, las NIF, un poquito más de NIF y menos principios de contabilidad. En el 2008, más NIF y menos principios. O sea, la idea era ir matando los principios. Y hoy, aquí está todos. Sugerencia, cómprelos todos. No, bueno, ya no, ya compre el vigente porque es el que hay que estudiar. Hoy nos encontramos, aquí, este es el interesante, Esta es la 16ª edición. 16 ediciones de este libro. Obviamente en este libro ya casi todos son IF y solamente en el libro 2021 quedan 2 boletines y una circular. Para el libro del 22, que ya estamos por terminar, yo creo que, ojo, por cierto, es muy importante. Ahora la forma de trabajar ha cambiado y esperamos tener listo el libro como en octubre para que salga a la venta en diciembre. Sí, en diciembre del 21 hay un compromiso de que salga a la venta, antes de que usted se vaya de vacaciones, antes de Navidad, feliz año, ya pueda tener el libro de las NIF 2022 a la venta. Bueno, en ese libro 2022 solamente ya existirá un solo boletín. Puras NIF y un boletín. Como podrá ver, cada vez esa es la tendencia. Bien. ¿Por qué se actualizan los libros? La idea es que cada año el libro mexicano se actualice con base en el libro internacional, porque todos los países lo están haciendo con base en las normas internacionales. Y eso se llama convergencia. Convergencia es que el libro mexicano se parezca al libro internacional. Eso es converger, que cada vez este libro se parezca a la edición internacional. Y entonces, aunque se redactan de diferente manera, unas en inglés, porque están en Londres, y otras están en español, y aunque se estructuren de diferente manera, pero en la esencia, el tratamiento, el cargo y el abono sean iguales, se llama convergencia. Aunque están redactados en diferente orden, pero al final se llega al mismo cargo y abono, eso se llama convergencia. Me imagino entonces, ahora se preguntará, ¿y para qué queremos el CINIF?
si muchos países lo que están haciendo es irse a las normas internacionales? Es correcto. Tiene razón, es correcto. Pero fíjese, esa pregunta que hoy nos estamos haciendo con esta charla, se la hizo el CINIF cuando ya tenía como 4 años, 3 años, cuando iba a sacar su tercera edición. Acuérdense, primera edición en 2006, en el 7, y cuando estaba elaborando, bueno, 2008 estaba, ya tenía 3 ediciones, y cuando estaba por sacar la cuarta, en septiembre, le preguntaron esto, oye, pues, no tiene sentido. Lo que estás haciendo es actualizar el libro mexicano a norma internacional, o como muchos dicen, estás tropicalizando el libro. Lo internacional lo haces a la mexicana. Oye, ¿y por qué mejor no hacemos el libro, ya utilizamos las internacionales? O sea, no tiene razón de ser el CINIF. ¿Para qué? El otro lo actualizamos, lo traducimos, lo actualizamos. No. Y el CINIF les contestó en aquel septiembre del 2008. Mira, si adoptamos plenamente el libro internacional aquí en México, para todos, inclusive para los estudiantes, para todos, pues sí, ya no habrá fronteras, porque como sepan contabilizar en México, sé la misma contabilidad en Europa. Excelente. No habrá conciliaciones. La emisión de la información financiera será bajo costo. Pero ¿por qué mejor? Eso no sirve. Porque no se adaptan a aquellas normas internacionales plenamente en el contexto mexicano. ¿Por qué? A ver, en norma internacional no me habla de la PTU. ¿Por qué la PTU? Porque la PTU es un invento mexicano. Un invento. Pues si es una prestación, perfecto, es una prestación, entonces a nivel internacional es una prestación. Pero no, porque se calcula con base en los impuestos, o bueno, en el impuesto sobre la renta. Caray. Entonces es un impuesto. Y la norma internacional dice, espérame. A ver, ¿es impuesto o qué es? No es prestación. Es una prestación que se calcula con base en un impuesto. No, eso no existe. No, que aquí en México sí, pero no, en la norma internacional no hay eso. En todos los países es prestación, no es impuesto. No es una prestación que es como un impuesto. No, eso no, pues no. O sea, no se puede adaptar. Entonces, no. Dos, hay diferencias de criterio. Allá todo, a nivel internacional, la mayoría de las cosas lo quieren evaluar a valor de mercado. En México no. Somos un criterio más conservador. Hay NIFs que no vienen incluidas. Por ejemplo, eso de los donativos. A nivel internacional no se maneja el concepto de donativo. En México sí puede haber un concepto de donativo. Además, México no tiene ni voz ni voto allá. El que representa a México es un brasileño. Además, como aquí le dice, todos quieren evaluarlo a valor de razonable. O sea, no. Y entonces dijo, mira, es conveniente que el CINIF siga viviendo y que todo México aplique esas normas. Las vamos adaptando, por cierto, cada vez, ¿dónde está? Cada vez nos parecemos más. Cada año emiten, bueno, cada 2 años o 3, emiten un libro de cómo vamos de las diferencias. Al 2018 llevábamos como 55 diferencias. Hoy, para el 2021, ya tenemos como unas menos de 50, 40 y tantas diferencias. ¿Por qué? Porque el libro se va actualizando. Van a sacar otro libro de este, el CINIF, es donde avanza esto. Aquí puede ver, es 2018. Va a haber una edición en el 2022 donde el CINIF diga cómo vamos en cuanto a la convergencia. Y entonces digo, bueno, las normas mexicanas están igualitas, nada más hay unos detallitos que son 50, pongan en resumen 50, pero con el tiempo las vamos limando. Pero esto de adoptar irrestrictamente normas internacionales, los únicos que pueden y que considero que deben de hacer serían las que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Además, muchos países sí le han hecho las que cotizan en bolsa, no todo el país. Y entonces, esto el gobierno dijo, me estás diciendo en septiembre del 2008 que las que cotizan en bolsa sí pueden utilizar norma internacional. Bueno, nosotros en el 2000, en el noviembre, 2 meses después, muy buena recomendación, el gobierno, a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, dijo, perfecto, vamos a modificar la ley para que las que coticen en bolsa cambien a norma internacional. Y es por eso que el 27 de enero del 2009 se les obligó
obligación, aquí está, obligación, que a todas las empresas que cotizan en bolsa a partir del 1 de enero del 2012, igual como a nivel Europa, 3 años para cambiar su contabilidad de norma local a norma internacional. En aquel año había 136 países, perdón, 136 empresas que cotizan en bolsa, que tenían que hacer esto. Las primeras, las que tenían mejor orden, fueron estas, 2010. Fueron 4 empresas, según la Comisión Nacional de Valores, que lo pudieron hacer luego. American Móvil, o sea, Telcel, Farmacia Benavides, Mexichem, Una Química y Telmex. Ellos en el 2010 ya tenían todo en norma internacional. Faltaban en el 2011 las otras 13 y para el 2012 prácticamente estaríamos hablando de unas 110 empresas ya fueron las que lo pudieron cambiar. ¿Por qué? Porque era la fecha límite y las que no lo hicieron 1 o 2, pues las dieron de baja de la bolsa de valores. Bien, entonces, esta parte concluyendo en el 2021, todos tienen que utilizar las empresas que no cotizan en bolsa, sean lucrativas o no lucrativas, las NIF. Los bancos y las aseguradoras, las NIF, más los criterios que emitan cada una de sus comisiones. Por cierto, a partir del 2022, estos criterios se van a eliminar para que los bancos y las aseguradoras utilicen 100% NIF. Y ahora, al utilizar 100% NIF, ¿qué cree? Ahora los bancos, ahora sí, le van a exigir más a sus clientes que cumplan con las NIF. ¿Por qué? Porque ellos ya se los van a exigir 100%. Y las únicas que utilizan normas internacionales serían las que cotizan en bolsa de valores. Bien, entonces el CINIF seguirá trabajando, sigue trabajando en actualizar las normas, eliminar boletines, eliminar circulares y cada vez tener nuevas normatividades, como en el caso de hoy en día de las criptomonedas. Ya tenemos una NIF que contabiliza las criptomonedas. Eso es lo que hace ahora y va a seguir trabajando para, aunque ya acabe la conversión, acabe la convergencia, va a seguir trabajando en resolver nuevas inquietudes, ejemplo, las criptomonedas. Bien, por último, nuestra última parte del día de hoy es lo referente a la C, que incluye el libro de las NIF. Entonces veremos la C, el ABC de las NIF, A, historia, B, quién las hace, C, cuál es la estructura de las NIF. Última parte, entonces, este libro de las NIF, ¿sí? Este libro que ve ahí en pantalla o que ve en la cámara, contiene todo lo que hace el CINIF, lo que hizo en su momento la Comisión de Principios de Contabilidad y me dice en qué casos utilizo esta parte de supletoriedad. Bien. Realmente lo que está en el libro, físicamente, es lo que es el CINIF, que es básicamente la mayoría, y pocos boletines. Hoy en día, 2 boletines y una circular. Esto que está realmente físicamente en el libro tiene 4 partes. El libro se divide en 4 partes. Primera parte, aquí está. Esta. Esa primera parte se le llama marco conceptual. Está denotada por la letra A. La segunda parte se llama normas particulares, que esa sí está un poquito más gruesecita. Aquí está todo esto. Eso sería las normas particulares. Esto se divide en 4. Mira, ahí están los 4 colores. Las B y C son los más gruesos, las D no tanto, y bien poquito tiene, aquí está, la E. ¿Okay? Luego tenemos una tercera parte, así, más o menos. Sí, un poquito más, pero aquí. Esto sería la tercera parte, las interpretaciones, y una cuarta parte, las orientaciones, ya son muy poquitas. Y al final tenemos algo que se llama, no está aquí, pero porque es como un anexo. Aquí está. Es un anexo que está. El famosísimo glosario. Esa no es parte, bueno, es un glosario para todo el libro. Y este glosario lo quiero mucho porque el autor, uno de los autores de este glosario, es su servidor.
Entonces, se los recomiendo, chéquelo porque es un superglosario para todas las normas. Bien. Ya entendiendo la dimensión de que el libro tiene 4 partes, ahora voy a explicar por qué son 4 partes. Para eso, será el único momento que hablaré de la parte fiscal, o porque eso lo vamos a tocar el próximo miércoles, pero como buenos contadores siempre, no sé por qué, o profesionistas de la contaduría o estudiantes de contaduría, casi siempre tenemos aquí un fiscalista dentro. Y entonces el fiscalista es el que nos guía o siempre queremos hacerlo todo conforme a lo fiscal. Bien. Entonces, piénsenlo en lo fiscal nada más 3 minutos. ¿Cuál es el máximo ordenamiento fiscal del país? Máximo ordenamiento fiscal. La Constitución. Es correcto. Toda la Constitución, no, nada más el artículo 31. Es obligación de los mexicanos, fracción cuarta. Contribuir al gasto público. Y una bonita historia que usted ya se sabe. ¿Okay? ¿Eso es lo más importante fiscal? Sí. Por eso los que son más buenísimos en fiscal tienen maestría en derecho constitucional o son apasionados del derecho constitucional porque es la base de todo. ¿Ok? Y entonces, reflexionamos. En esa fracción cuarta, me dice los impuestos que tengo que pagar. No lo llama impuesto, le llama acá que contribuir. Se deben llamar contribuciones. ¿Ok? Me habla de cuánto hay que pagar. No, solamente me dice de equitativa y proporcional. ¿Me dice cada cuándo pagar? No. Ok, entonces en la Constitución es la base general de los impuestos o de las contribuciones, ¿sí? Ok. Ok, entonces no, ahí no voy a ver objeto, sujeto, base, tasa y tarifa, no, porque es la Constitución. Ok. Para poder entonces cumplir con el gasto público de manera equitativa y proporcional, bla, 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 ¿qué se necesita? Se necesitan emitir leyes reglamentarias. Leyes que reglamenten para cumplir con esa obligación. ¿Ok? Y esas, llamaremos esas leyes reglamentarias, pues se llaman leyes específicas. Sí, cierto. Por eso tenemos que hay leyes que graban el ingreso. Hoy en día, ese grupo nada más tenemos el ISR. Leyes que graban el consumo y tenemos un grupo IVA, IEPS y SAN. Leyes que graban la propiedad, tenencia, predial, etc. Ok. Y en estas leyes, por grupos, están agrupadas por grupos, por sus características, directos, indirectos, lo que quiera ver fiscalmente, pero en esas leyes ya está objeto, sujeto, base y tasa de tarifa. Entonces ahí sí ya me dice cómo lo voy a operacionalizar lo que estaba en la Constitución. Llevamos dos partes normativas. Tercera, los reglamentos. Cuando algo no queda claro en la ley, si en la ley se emiten reglamentos. Y en un cuarto y último nivel tenemos la miscelánea. ¿Qué es la miscelánea? La miscelánea son guías, son facilidades administrativas para poder cumplir con estas normas. En concreto, estamos hablando de 4 niveles. Constitución, la madre de todas las normas. 2, leyes que operacionalizan la Constitución. 3, los reglamentos que aclaran o precisan los conceptos de la ley. Y 4, las misceláneas, que es una guía que orienta, que facilita. Eso mismo 4, véalo aquí en la pantalla. La Constitución es el marco conceptual. Ok, entonces la Constitución contable es el marco conceptual, sí, y está denotado por la letra A. Y son 8 normas. Estas 8 normas que usted ve aquí es la Constitución, es como la fracción cuarta del artículo 31. Aquí, 8 normas. Aquí no va a encontrar cargos y abonos, aquí no va a encontrar
no, va a encontrar conceptos, como dice, marco conceptual, va a encontrar los conceptos bases. Y por lo tanto, ninguna norma, ningún tratamiento contable debe ir en contra de lo que establece el marco conceptual. El marco conceptual ahí me dice que son 4 estados financieros básicos. No puedes hacer más ni menos. Por lo tanto, solamente debe haber normas para elaborar los 4 estados financieros básicos. Aquí me habla de activos, me dice que es un activo. Y después, ¿de qué se cargue que sea un activo? Bueno, para eso están las normas particulares. Bien, segundo nivel, tenemos las normas particulares, que serían como las leyes. ¿Ok? Como las leyes, sí, como las leyes. Están agrupadas, aquí en este caso, las NIF, en 4 series. Consumo, como en lo fiscal, consumo, ingreso, etc. En lo contable son series. Cada serie tiene una razón de ser. Voy a explicar cada una de las series. La serie B, ese es el nombre elegante y formal. Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. Traducción aquí para los cuates, acuérdense, estamos en el ABC, entonces tenemos que explicar lo más sencillo de la serie B. Traducción para ustedes que están aquí conectados, casi 200 participantes, hoy 12 de julio del 2021, transmitiendo en vivo. ¿Cómo se hace un balance? Es una duda de un estado financiero. La serie B es toda la traducción de estados financieros. Todas las dudas que tengas de estados financieros es serie B. Traducción, serie B, estados financieros. ¿Okay? ¿Cómo se hace un balance? Es estado financiero B6. ¿Ok? ¿Cómo hago un estado de resultados? B3. Oye, ¿cómo reconozco la inflación en los estados financieros? Antes se llamaba reexpresión, bueno, B10. ¿Cómo reconozco el tipo de cambio en los estados financieros? B15. ¿Cómo corrijo un estado financiero? B1. Como podrá ver, la serie B son preguntas, son normas que responden a preguntas sobre estados financieros. En general, ¿eh? Oye, ¿cómo se llama? ¿Revalúo o le doy valor de mercado a los estados financieros? B17. Ok. ¿Puedo elaborar estados financieros a menos de un año? Sí, porque las NIF son anuales. ¿Los puedo hacer mensuales? Sí. ¿Quincenales? ¿Semanales? Sí. B9. Cuando estados financieros a menos de un año. Oh, qué interesante, ¿no? Entonces, la serie B son las normas que responden preguntas de los estados financieros en general en su conjunto. En cambio, la letra C, fíjese, dice, normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros. ¿Qué nombrezote? Traducción, y ahora que vino aquí a este curso, a este evento, traducción. Las cuentas del balance. Las cuentas del balance. Oiga, ¿de qué se carga y abona inventarios? C4. ¿De qué se carga y se abona activo fijo? C6. ¿De qué se carga y se abona pasivo? C19. El capital contable, C11. Oiga, las criptomonedas, nuevo, esto es lo más nuevecito, criptomonedas. Ok, caja y bancos, C1. Ok, si la serie C es del balance, la serie D, muy sencillo, pues la del estado de resultados. ¿Cómo se contabilizan los ingresos o las ventas? D1. ¿Cómo se contabilizan los gastos por sueldos? D3. Ok. ¿Cómo se contabiliza el gasto por renta? D5. ¿Cómo se contabiliza el gasto de ISR? D4. Todo lo de IS, todo lo referente a resultados o al estado de resultados de las cuentas, D. ¿Y qué tenemos entonces en la serie E? Ah, mire, la serie E así se llama, la voy a leer. Normas aplicables a actividades especializadas en distintos sectores. ¿Qué nombre sote? Traducción aquí, hombre, entre cuates. Las cosas raras de las contables. Solamente tenemos dos. Los agapes, la E1, y las donatarias E2. ¿Por qué? Los agapes tienen un detalle raro. ¿Qué? Que tienen animales y plantas. Entonces, en la E1 está la contabilización de animales y plantas que estén en una empresa. ¿Por qué? Porque los agapes son los únicos que tienen animales o plantas.
No hay otra empresa que tenga en sus actividades animales o plantas. Mm. Y donativos, pues solamente las donatarias. ¿Cómo contabiliza una donataria un donativo que da y un donativo que recibe? Para eso está la E2. Ok. Y el tercer nivel, ¿se acuerda que era constitución, leyes y reglamentos? Pues efectivamente, las interpretaciones son como los reglamentos. ¿Qué hacen? Aclaran o precisan conceptos que están en las normas, porque no están tan claros. Por ejemplo, miren nomás, voy a poner un ejemplo. Por cierto, en el material, lo rojo ya no existe, pero fíjese esta 11. Fíjese, alguien estaba leyendo las normas y tenía una duda. Oye, si esto no queda claro, ¿lo puedes aclarar? ¿Qué no queda claro? ¿Cómo voy a reciclar la utilidad integral cuando la reconocida, cuando suspendo la contabilidad de cobertura de flujos de efectivo? Yo sé que se quedaron igual. ¿Qué dijo? ¿Qué? No se preocupe. ¿Qué pasa si ahorita agarramos un reglamento, el reglamento del impuesto sobre la renta, y me empiezo a leer el artículo, no sé, 33? No le entiendo, porque tengo que ver la ley. Ah, sí, cierto. Los reglamentos no se entienden si no se ha leído la ley previa. Lo mismo con las interpretaciones. Una interpretación no queda clara si no leo la norma. No puedo leer la norma, primero tengo que leer la norma y después la interpretación. Si no, no tiene sentido, porque así son todas, ¿no? ¿Cuántas interpretaciones tenemos hoy en día? 24. Esta es la última. No tenemos pensado otra interpretación posible. Hay una circular, como les comentaba, ya nomás nos queda una circular. Y por último, las orientaciones. ¿Qué son las orientaciones? Como una miscelánea, son guías, son cosas que facilitan su implementación, nos orientan a poder cumplir con las NIF. Estas orientaciones, estas orientaciones hoy en día solamente son 6. Todas, la mayoría, fíjese la que son de la 4, 5 y 6, todas estas, todas todas tienen que ver con el arrendamiento. Hay muchas dudas del arrendamiento. Entonces las orientaciones guían, facilitan la aplicación de la norma. Y por último, para concluir el día de hoy, no hay que perder de vista que las NIF me dicen en qué casos tengo que utilizar normas internacionales cuando el libro mexicano es incompleto, le faltan estos temas. ¿Cuáles son? La norma NIF A8 me habla de la supletoriedad y me dice cuando un tratamiento contable no esté en el libro mexicano, te tienes que ir a las normas internacionales nuevas o a las normas internacionales de contabilidad con sus respectivas interpretaciones. ¿Cuál en concreto? ¿Qué asuntos contables no están en México? Son estos. La contabilidad de las subvenciones o subsidios que recibimos del gobierno no están, no están contabilizados. No hay una norma que hable de subsidios. Tengo que irme a la norma internacional. Segundo tema, ¿cómo contabilizan las AFORES los planes de pensiones que administran? Tampoco hay una norma que de contabilidad de planes de pensiones, no. Tengo que irme a la norma internacional. Tampoco hay una norma que contabilice el tema de los seguros. ¿Cómo contabiliza un seguro? No hay norma mexicana. Me tengo que ir a la norma internacional. Y tampoco hay un tema de cómo contabilizar los gastos por exploración de una minera o de un extractivo, o sea, de Pemex, cada vez que hace un agujero o un pozo petrolero, ¿cómo contabilizan eso? No está en norma internacional, eso está en norma y mexicana no está, entonces internacional. Estos serían los 4 temas que no están en el libro mexicano y que hay que voltear a la norma internacional. Estas también forman parte de las NIF porque la 8 me dice, me manda para allá. Y bien, eso sería lo referente a la plática del día de hoy.